Muy buenos días y bienvenidos a la presentación de BIM. La evolución está aquí. Les habla David Barco Moreno, arquitecto tecnólogo BIM Coach de la empresa Berlan BIM. Ahora mismo estamos en Madrid, son las 6 de la mañana, un día muy frío, y hemos decidido grabar esta presentación para garantizar que durante la transmisión no hubiera ningún problema con el directo, con las comunicaciones, ¿no? Y de esta manera, bueno, pues va a ser un formato mucho más garantista el tener esta grabación, pero con la posibilidad de estar luego en el turno de preguntas. Por supuesto que quiero agradecer aquí a mi familia que me deje en un sábado familiar disponer de ese ratito para poder estar pendiente de ustedes y poder atender a las posibles preguntas que haga sobre la presentación. Sobre la misma, digamos que es interesante conocer que hay el nivel de la presentación es, bueno, no tan alto, sino más bien medio, en el cual vamos a tratar de dar unas pinceladas del estado del arte del BIM a nivel mundial, pero especialmente en lo relacionado con las tendencias tecnológicas que ya están en el día a día usándose en proyectos reales en los que estamos participando. Presentándome con un poquito más, bueno, mi nombre es, como ya he comentado, David Barco, soy arquitecto de la Universidad Politécnica de Madrid, con ya más de 20 años de experiencia en el sector, y participo en la empresa, soy socio de la empresa Berlan BIM, llevo la parte de dirección de formación y consultoría desde hace ya casi 4 años, y aunque ya la experiencia en el sector, específicamente en la parte de BIM, pues ya vamos por el año 11. Bueno, la verdad es que las actividades que realizo y los sitios en los que estoy involucrado pues son bastantes. Me siento una persona muy comprometida con el sector y creo que es bastante importante el poder, además de participar en trabajos, digamos, con la administración pública, con el sector privado, que nos ayudan a desarrollar y a evolucionar la metodología y las tecnologías. Creo que es importantísimo el equilibrar eso con el poder participar y divulgar tanto en el entorno académico como en el entorno divulgativo. Fruto de ello, bueno, pues muchos de vosotros quizás ya me conocéis por el libro que salió el año pasado, el año 2018, el diario de un manager, la guía para implementar y gestionar proyectos BIM, que es nuestra forma de poner un granito de arena en ayudar a las empresas a tener un soporte en esa implementación bueno, que todos sabemos que es un proceso complejo, largo, duro, que necesita de muchísimas personas, y que si tienes la suerte de poder disponer de algún material, pues siempre es bienvenido. Como les decía, el grueso de mi actividad profesional se centra en la empresa Berlan BIM, que tiene 3 grandes patas. Ya hemos hablado de dirección de consultoría y formación que llevamos por mi parte, y las otras 2 partes son mis otros 2 socios, Iñaki Maiza, ingeniero industrial, y Juan Osborne, arquitecto, para dar un servicio completo en las diferentes áreas en las que trabajamos con empresas constructoras, promotoras, universidades, con arquitectos, con ingenierías, con empresas de project management, colegios oficiales, fabricantes, y la suerte es que a lo largo de estos 11 años que llevamos trabajando con procesos de metodología BIM, hemos podido participar con las principales empresas del sector, y especialmente ahora en el País Vasco, que es donde radicamos. Estamos directamente trabajando con gobierno vasco, con entidades públicas como Visesa, Alokabide, que son empresas que están enfocadas en la gestión de vivienda, en la gestión de proyectos y en la generación de normativa para la construcción de viviendas, con lo cual tenemos la suerte de poder estar participando en el ciclo de vida completo de un activo como las viviendas, que bueno, es uno de los principales motores ahora mismo de la implementación BIM en el País Vasco, y tenemos la suerte de poder trabajar en ese entorno. Bueno, empezando ya con la parte más importante, vamos a hacer una pequeña introducción en la cual
Llevamos ya mucho tiempo hablando de BIM y por supuesto que en un primer lugar todos estamos escuchando demasiados acrónimos y nombres de BIM y nos genera bastante distorsión. Poco a poco empezamos gracias a nuestro entorno, a compañeros, a grupos de usuarios, a empresas de divulgación, pues empezamos a disponer o a ordenar esa información. Y lo que sí creo que todos tenemos que desear y esperar, que es que gracias a las normativas de las diferentes iniciativas que se están haciendo por las entidades públicas y también por algunas entidades privadas, pues consigamos hacer como hicieron en el Reino Unido, disponer de un orden, de una forma de poder estructurar la información de la tecnología y de BIM de una manera sencilla y clara que nos permita poder acceder a la necesidad formativa, a la necesidad de resolver un problema de una manera directa y clara, ¿no? Como podría ser esta tabla periódica del BIM. Sí que podemos decir que todo lo que está viniendo con la metodología BIM ha evolucionado bastante y ya estamos encontrándonos esta información en la cual tenemos estos grandes núcleos de información, es decir, evidentemente partimos de un entorno de 3D, de preconstrucción virtual, partiendo de una serie de softwares de modelados donde montamos la información en los planos, visualizamos, medimos, simulamos, pero todo esto con un mapa de software concreto que está teniendo una evolución constante y cada vez con un grado de madurez mayor, ya empieza a enfocarse desde un punto de vista de los datos. El dato es el centro de la información, es building information, y por lo tanto ya estamos exigiendo que esos datos sean estructurados basados en una parametrización correcta, con unos sistemas de clasificación y nomenclatura y con un metadata asociada, con una lógica, pensando ya en esa integración de bases de datos, que es lo que necesitamos, ¿no? Evidentemente todo esto dentro del marco de tecnología que vamos a ver a continuación en una serie de diapositivas que nos van a ayudar a ordenar todas estas capas tecnológicas de coordinación, de comunicación, de la relación con las máquinas, la relación con el aprendizaje, la relación con el espacio común, que son, la verdad, pues una serie de disrupciones que están atacando todas y cada una de las capas de nuestro día a día. Por supuesto que para poder manejar todo este escenario tenemos los procesos, los estándares y, por encima de todo y en primer lugar, las personas, ¿no? Los gestores, los técnicos que tenemos que implementar este conjunto de metodologías y tecnologías, y que tenemos que entrenarnos a aprender a aprender, porque esta situación de continua formación es algo ya que va a permanecer, como le ocurre a los doctores, que desde que empiezan a estudiar medicina en la universidad a los 18 años nunca dejan de estudiar hasta que se jubilan. Incluso después de jubilarse siguen estudiando esto, que otras carreras, pues digamos que se había tomado con un poquito más de tranquilidad. Ya no va a suceder en esta sociedad del siglo XXI en adelante. Bien, otro aspecto bastante importante es que nosotros tenemos una visión, necesitamos ver esa construcción virtual de una infraestructura, de una edificación, desde el punto de vista del ciclo de vida. Un edificio que nace desde un solar, que tiene todo el proceso de diseño, construcción, generación de preparación del activo para ser utilizado, y desde el punto de vista de los controles de tiempos, logísticas, costes, el enfoque de la sostenibilidad y la gestión de la edificación, todo ello siempre lo hemos visto desde un prisma muy enfocado, ¿vale? Bastante enfocado en diagramas similares al que estamos viendo en pantalla, ¿no? El ciclo de vida del modelo BIM, ¿vale? Pero de nuevo estamos en una sociedad en la cual todos los aspectos se empiezan a entremezclar, los sectores, las disciplinas, las especialidades, de tal manera que a día de hoy todos los conceptos que afectan a nuestra día a día, como por ejemplo el tema de la economía circular,
empieza a ser también bastante importante en el enfoque que podamos tener desde el punto de vista de la construcción. Y por supuesto que cuando enfoquemos el cómo se diseña y cómo se trabaja desde el entorno de los modelos BIM, pues lógicamente los aspectos relacionados con la economía circular de redistribución, reciclado, recogida, optimización, consumo, tienen un enfoque directo, ¿no? De hecho, algunos aspectos de la economía circular ya se empiezan a tocar desde la parte del Lean Construction, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que son muchísimos aspectos que uno de los enfoques principales es conseguir ahorros en obra, ahorros en mantenimiento, ahorros en base a gestión, y es muy importante conocer datos ya específicos en este caso de la Unión Europea, de cómo el BIM está generando ahorros que se pueden llegar a estimar en torno al 10% solo en la fase de construcción, ¿no? Con lo cual realmente estamos hablando de que a lo largo del ciclo de vida de todo el proyecto, el ahorro que puede generar la implementación de la metodología BIM es realmente importante. Y si a eso lo sumamos con otras metodologías y otras tecnologías, realmente estamos hablando de una gran revolución industrial 4.0, ¿no? Bueno, estábamos citando un poco el estado del arte en el mundo, y sí que es cierto de que, o sea, podríamos decir de que ya hay una eclosión realmente potente a todos los niveles en todos los países. Por citar situaciones concretas, lógicamente podemos hablar del caso de España, en el que ya desde diciembre de 2018 es obligatorio el uso de BIM en el Ministerio de Fomento, que es la entidad más importante de licitación pública en España. Estamos hablando de más de 10.000 millones de euros, 12.000 millones de dólares, y lógicamente todos los proyectos que salen de allí tienen que ir obligatoriamente en BIM. Estamos hablando de aeropuertos, de infraestructuras ferroviarias, todo lo que tiene que ver con metros, temas portuarios, en fin, todos esos aspectos ya tienen que ir en ese sentido en la parte de edificación. En julio de 2019 entrará la parte de grandes infraestructuras, de tal manera que esto ya es una realidad, y por lo tanto en el sector público se está dando de esa manera, pero el sector privado ya está exigiendo desde hace ya más de un año a las empresas que se dedican a hacer edificios residenciales, edificios de viviendas. Empezó con una de las grandes, que es Neynor, pues con una planificación de más de 3.000 viviendas al año, ya exigía homologarse a los proveedores de arquitectura, de construcción, pero detrás de esta empresa han empezado a abrir muchísimas más, en las cuales están empezando a hacer estos procesos de homologación. Por lo tanto, el mercado privado está exigiendo también BIM desde hace ya, desde el 2018, de una manera importante. Por lo tanto, este es un proceso imparable. Hace mucho tiempo que ya, cuando se oye esa expresión de BIM es el futuro, señores, no se engañen, BIM es el futuro, no. Eso era hace 5 años. Ahora ya el BIM es el presente, y de hecho ya se empieza a hablar de una forma de BIM tradicional y de un nuevo BIM que está muchísimo más enfocado en la parte de Virtual Design Construction. Es una evolución lógica y natural del BIM, de tal manera que este proceso ya es imparable en un país como España. Pero es cierto que podemos destacar la influencia de países como Chile, donde con Plan BIM Corfo están teniendo un efecto tractor realmente importante, generando unos contenidos de altísima calidad. En Perú, en BIM Forum Argentina, que también están cogiendo una fuerza importante, y por supuesto BIM Forum Colombia y las diferentes acciones que, bueno, no voy a decir nada porque es su país. Seguramente ustedes están mucho más concienciados y claros de cómo está naciendo o generándose todo esto, y por supuesto Nazca Digital tiene un papel realmente importante en toda esta impulsión del BIM en su país. Pero vamos,
por concluir, digamos, ahora a nivel mundial, la situación del BIM ya es una realidad palpable y constante en todos los países, y la única diferencia van a ser los niveles de madurez que vamos a tener en los diferentes países. Un ejemplo de cómo, o varios ejemplos de cómo está evolucionando todo esto es la proliferación, por ejemplo, de canales de divulgación y conocimiento, que yo les recomiendo fundamentalmente. Tuve la suerte de estar el año pasado en Barranquilla, allí en Colombia, invitado por NASCA para darnos seminarios. Y la verdad es que ya hablamos de este aspecto, ¿no? Pero el año pasado creo que hablábamos de 2 podcasts, o 2 o 3, sobre metodología BIM, y a día de hoy estamos hablando ya de 6 grandes podcasts que hablan de metodología BIM, tecnología y construcción, de tal manera que, pues que es una evidencia de que todo esto está yendo a mucho más. Estamos hablando de entidades que se dedican a ayudar a la gente a entender BIM de una manera sencilla. Yo me puedo descargar un podcast sobre BIM mientras estoy haciendo carreras, estoy con la bicicleta, mientras estoy conduciendo, mientras estoy cocinando, de tal manera que podemos fusionar esos momentos de algo más de tranquilidad con el seguir aprendiendo, esa necesidad constante que tenemos de evolucionar para no quedarnos atrás. No es una elección, porque aunque nosotros queramos quedarnos atrás, la sociedad tecnológica va a seguir avanzando. Entonces será un problema para nosotros si nos quedamos atrás, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener herramientas de este sentido, o herramientas como la literatura, ¿no? Hemos comentado el caso de mi libro, pero es evidente que tenemos muchísimo material de otros autores. Yo les he dejado aquí una referencia del blog, en el cual pueden encontrar un listado realmente extenso de tanto de material de literatura como estos podcasts que estábamos comentando anteriormente, y que son herramientas de trabajo. Bien, ya hemos citado el tema de los niveles de madurez, y vamos a hacer una serie de matices. Estos niveles de madurez arrancan de la fusión entre todo lo que es el concepto de industria 4.0, en el cual estamos hablando de construcción autónoma, realidad aumentada, virtual y mixta, interconectividad entre las máquinas y dispositivos, impresiones 3D, una nueva captura de la realidad basada en el escáner 3D y fotogrametrías. Por supuesto que está Building Information Modeling, fabricación digital, Big Data, Internet of Things, etcétera, etcétera, ¿no? Estas disrupciones tecnológicas que están cada vez más en el día a día, y cada vez tenemos más ejemplos de esta situación, se mezclan. Antes de hablar del nivel de madurez, de la matriz del nivel de madurez, todos conocemos estas curvas de Gartner, que es una entidad que se dedica a analizar las disrupciones tecnológicas a lo largo de muchos años. Entonces, muchas de estas disrupciones, lo que nos muestra la curva es que ya están bastante presentes en el sector. Esta curva lo que indica es que hay un momento de innovación bastante grande, y según va pasando el tiempo, van haciéndose mucho más maduras todas estas tecnologías, además con algunas de ellas llevan ya bastante tiempo en modo de investigación, ¿vale? Pero lo más importante es que cuando llegan a esta zona aquí, se supone que ya son maduras, el mercado las ha aceptado, y sobre todo son productivas, empiezan a ayudar de una manera clara en la generación de productividad para las empresas. Y fíjense qué casualidad que BIM ya está muy cerca de lo que es la curva de la productividad, ¿vale? Y algunas, como la realidad virtual o la realidad aumentada,
están aquí ya en el día a día de una manera constante, ¿no? Por lo tanto, esto es un indicio claro de lo que estábamos diciendo antes, de que el BIM no es el futuro, no, es el presente y ya en algunos casos es el pasado, como también hemos comentado, ¿no? Entonces, todo esto también lo tenemos que entender dentro del marco de las matrices de niveles de madurez. Conocemos la matriz de nivel de madurez del Reino Unido, que lo que nos ha presentado es unos estadios en los cuales pues todos debemos encontrarnos en un nivel 0, ¿vale? Actualmente, o todas las empresas se encuentran en un nivel de trabajo en entornos CAD, trabajando basado en líneas, en textos planos, en papel, y tenemos que pasar a un escenario de nivel 1, 2 y 3, en el cual pues llegaremos a un sistema de trabajo integrado, basado en el ciclo de vida completo, todos en un entorno de bases común, ¿vale? Y para ello, lógicamente, habremos pasado por una serie de etapas muy concretas. Ya el año pasado presentamos una matriz del nivel de madurez bastante completa e interesante, y lo que hemos ido haciendo en el último año es dotándola de una didáctica mayor. En estos trabajos pues hemos tenido la suerte de que una compatriota vuestra, Lorena, nos ha ayudado, Lorena Rico, nos ha ayudado a consolidar este trabajo, y lo que queremos plasmar con esta idea es que ninguna empresa se encuentra al 100% de madurez tecnológica, ¿vale? Ni tampoco se encuentra en un nivel de madurez 0. O sea, es decir, que ni estamos tan mal ni podemos estar al 100% de todas las disrupciones tecnológicas. Yo diría que ni Google ni Facebook llegarían a ese 100% de capas tecnológicas en todos los aspectos. Si bien es cierto de que algunas cubrirán muchas más líneas que otras, ¿vale? Pero lo que sí que nos ayuda esto es a marcarnos el camino, ¿vale? Hacia dónde tenemos que llegar si queremos ser más competitivos y llegar a ese concepto de empresa exponencial que tiene una capacidad de generar más información y más soluciones a nuestro entorno. Entonces, para ello, cada una de estas capas de la matriz lo que ataca es a un enfoque concreto, ¿no? La matriz del Reino Unido pues ataca el enfoque de los datos y de las etapas, ¿no? Los datos a nivel de cómo evolucionan las líneas a modelos, a librerías ordenadas y a librerías integradas, ¿no? Dentro de esa evolución de la coordinación que pasa de lineal a circular, a entornos colaborativos y entornos integrados, ¿no? Nosotros hemos ido evolucionando esa matriz y este año hemos introducido varios aspectos nuevos, como la evolución de los requisitos normativos, la evolución de los datos, del nivel de información de los objetos, cómo tienen que empezar a tener una información mucho más estructurada, de tal manera que esa propia información vaya enriqueciéndose y vaya siendo información cada vez más inteligente, ¿no? Evidentemente con una relación con los objetos, que pasamos de unos objetos estáticos tipo CAD a objetos paramétricos en BIM, objetos paramétricos que interaccionan en tiempo real de esa manera colaborativa y donde los objetos empiezan a tener trazabilidad hasta llegar a un modelado virtual de objetos, a una fabricación directa de esa conexión de objetos, etcétera, ¿vale? Lo mismo relacionado con la capa de las habilidades, ¿no? Estamos hablando de que las habilidades del entorno empresarial pasan de un entorno plano con un aprendizaje de 1+1 y esto tiene que evolucionar de una manera clara a un aprendizaje múltiple, exponencial o incluso multi-exponencial, en el que tenemos que tener ya una relación con la máquina completamente diferente. Tenemos que ser capaces de entender cómo se estructuran los datos, cómo se fusionan, cómo se integran y sobre todo cómo podemos aprender, ¿vale?, de esos datos. Ahí es donde realmente
las nuevas tecnologías de Machine Learning, de Internet of Things, de inteligencia artificial, son las que nos tienen que empezar a ayudar a trabajar con toda esta información. Si un único modelo de información de BIM, que a lo mejor puede tener medio millón de objetos, la cantidad de información asociada ya son millones de parámetros, ¿no? Un solo objeto. Por lo tanto, estamos hablando de que cuando dentro de un tiempo estemos manejando cientos de modelos virtuales, estamos generando nuestro pequeño Big Data. Digo pequeño Big Data porque cuando esto lo llevamos al entorno de la sociedad, a conectarnos con la sociedad, el verdadero Big Data se produce cuando esos modelos se conectan con la ciudad, con las comunicaciones, con las personas, y ahí son miles de millones de datos los que se van manejando. Y la complejidad es enorme, y ya como bien sabemos ya hay carreras específicas de científico de datos, de analista de datos, de integrador de datos. Bien, de la misma manera la forma de diseñar también va a evolucionar de una manera clara, ¿vale? Vamos a llegar a ese diseño exponencial, el diseño basado en inteligencias artificiales, que previamente habrán venido de diseños generativos y basados en herramientas de programación como Dynamo, ¿vale? Y por supuesto con un entorno virtual cada vez más potente, en el cual llegaremos a esa realidad inmersiva, realidad sensitiva, en la cual pues ya tenemos experiencias de grandes salas donde un número determinado de ingenieros son capaces de meterse a hacer análisis de construcción, ahorrando millones de euros en procesos, en prototipos y sobre todo en seguridad. Lo mismo ocurre con el entorno del espacio del trabajo, la forma de cómo compartimos las carpetas y la forma en cómo nos integramos. Asimismo, la forma de comunicarnos también evoluciona de una manera realmente potente, cómo nos reunimos, el aspecto legal, ¿no? Y bueno, esas capas han llegado, como decíamos, hemos incluido una serie de aspectos nuevos relacionados con la captura virtual, ¿vale? Que también ahí pasamos de un entorno en el de medir casi con una cinta métrica, ¿no? Un láser puntual, a entornos de láser scan, fotoscan, ortofotos, integración de LIDAR con posicionamiento de todo eso, incluyendo ya también los drones, de tal manera que toda esa captura es cada vez más continua, cada vez los archivos son más con una calidad de información más interesante y a veces más dinámica, ¿no? Si a esa captura le sumamos la generación de objetos y sobre todo la sensualización, lo que ya nos estamos acercando es a ese gemelo digital en el que ya tenemos la realidad, ¿no? Ese edificio entregado vive, además de tener objetos que hemos modelado y los vemos físicamente en el modelo virtual, podríamos obtener los datos que en la realidad se están produciendo, y ese es el verdadero gemelo digital, ¿no? Y otro aspecto que habíamos también comentado antes es esa fabricación, cómo pasa de una fabricación conceptual a una fabricación desde el diseño, incluso ya fabricaciones a medida y completamente personalizada, ¿no? Entonces, bueno, estas son las múltiples capas de tecnologías que estamos viendo, y a continuación lo que vamos a ver es algunos ejemplos de todo ello en la realidad, ¿no? Me gustaría empezar por una parte que quizás no es la más bonita, pero sí que es la más importante, y es como nuestros clientes, ¿vale? Las promotoras, las administraciones públicas que generan las licitaciones y las posibilidades de realizar trabajos, ya han empezado a introducir la implantación BIM, y ellos mismos en sus propios sistemas de trabajos están empezando a generar información que necesitamos, como pliegos, como los EIRs, ¿no? Employer Information Requirements, requisitos del cliente, lo que necesitan ellos para que el modelo virtual les sea útil, tanto para el diseño como la construcción, como para el mantenimiento de ese activo, los BIM Execution Plan, los ratios clave, ¿no? los puntos clave que tenemos que medir dentro de los trabajos, de las infraestructuras, de toda esta evolución de trabajo, para saber si vamos por el buen camino. Es decir, todos estos niveles de madurez, si no son medidos de alguna manera, no sabemos en qué punto vamos a estar.
De esta manera, como estábamos comentando, ya se están trabajando con grandes esquemas de implantación dentro de las administraciones y sobre todo se está trabajando ya con metodologías para poder medir de una manera muy precisa el cómo se puede adjudicar a una empresa u a otra una serie de proyectos, ¿no? Y las matrices de análisis de objetivos y alcances a los que queremos llegar basándonos en esta metodología cada vez también están mucho más estructurados, más claros, más priorizados, y como estábamos comentando, también lo que ocurre es que se empiezan a crear ratios, esas case, para saber si lo que estamos haciendo va por buen camino. Vamos a pasar por una serie de fases y vamos a empezar por la toma de datos en el estado actual, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de tomas de captura de realidad masivas, en las cuales, por ejemplo, tenemos grandísimas obras como el aeropuerto de Madrid, que se hizo un modelado entre varias empresas, una captura de realidad por parte de la empresa Tecnalia, y una coordinación y modelización de una serie de equipos para llegar a crear una gran infraestructura basada en esa captura de la realidad, ¿no? No es que sea una tecnología innovadora, pero lo que sí que es cierto es que esta aplicación a grandes proyectos es lo que está permitiendo a las empresas evolucionar en el uso de estas tecnologías y de equipos. Como anécdota, cuando arrancó este proyecto, algunos de los ordenadores que se tenían para trabajar se tuvieron que renovar inmediatamente porque no soportaban el volumen de datos que estábamos. Por lo tanto, ese hardware es importante ir calibrándolo, tanto por las tecnologías que se utilizan como por los volúmenes de los trabajos. Otros aspectos relacionados con la toma de datos es algunas aplicaciones en las cuales es realmente interesante el ver cómo desde un entorno como Revit se puede ir generando toda esta información de manera rápida. Es decir, estamos hablando de generaciones de terrenos, ¿vale? Generaciones de volumetrías. Es cierto que estas aplicaciones solo se producen en algunos países, ¿vale? Pero lo que queremos mostrar es que hay capacidad de generar información de manera rápida, ¿vale? En los entornos de modelado gracias a las integraciones de las bases de datos. Es decir, si esta solución lo ha podido dar unos chicos de Murcia, una región española muy simpáticos, ¿no? José María Avellán y su equipo, y son 2-3 personas sin apenas recursos económicos a efectos de grande empresa, ¿no? Que no podría conseguir una administración pública que pusiera encima de la mesa millones de euros, ¿no? Yo desde hace tiempo abogo porque las entidades que tienen que crear las nuevas normativas o los nuevos marcos compren este tipo de aplicaciones y las pongan en el mercado de una manera masiva y que las impulsen, porque cuando estamos hablando de herramientas que están dando este nivel de calidad y de productividad y sobre todo de arranque en los proyectos, lo que hay que hacer es reconocer estos trabajos tan increíbles y ponerlos inmediatamente encima de la mesa para el uso del mercado. Evidentemente esto es una opinión muy particular, pero ojalá llegue a los oídos de las personas adecuadas para que estas iniciativas las hagamos multiplicativas y no queden como un esfuerzo aislado, que sí, habrá muchos usuarios que lo apliquen, pero no de forma masiva por todo el sector, ¿vale? Si nos vamos a la fase de concurso, antes hemos estado hablando del estado actual, pues aquí tenemos ejemplos como de pequeños estudios. Estamos hablando, por ejemplo, de un estudio muy chiquitito de una isla en España, de Ibiza, las Baleares. Es capaz de enfrentarse a grandes proyectos o llegar a concursos con grandes estudios de arquitectura gracias a todas esas tecnologías, ¿no? Estamos hablando de que modelizar una ciudad entera como Ibiza pues es posible gracias a las herramientas como las que hemos visto anteriormente, pero que gracias a plataformas de modelado como Revit y de visualización como Lumion se puede llegar a conseguir unos resultados realmente espectaculares con equipos muy reducidos de personas, ¿no? y sin grandes recursos económicos. Bien, otros ejemplos de integración podrían ser, por ejemplo, aquí tenemos una visualización de una gran ciudad,
¿vale? En este caso estamos hablando de un barrio entero en el que hay una integraciones, de nuevo integraciones, interoperabilidad entre softwares, ¿no? Hablamos de Autodesk, de infraestructuras, ¿no? De InfraWorks, Autodesk Revit y de nuevo la herramienta Lumion, pues en este caso para generar un concepto de ciudad, ¿no? Estamos evolucionando en ese nivel de madurez, en el nivel de datos, en la calidad de los mismos y llegando a unas soluciones mayores en los cuales, bueno, pues lógicamente podemos llegar hasta el edificio y ver las tripas del mismo, como muy bien sabemos. Seguimos evolucionando y seguimos metiendo introducción tecnológica con herramientas de programación para obtener análisis en muy poco tiempo de, en este caso, estimaciones basadas en volúmenes que en muchos aspectos los gerentes necesitan muy rápido, muchas opciones, y de esa manera, aplicando estas volumetrías y las tablas de datos, podemos conseguir información en bastante en poco tiempo. A nivel de diseño de arquitectura, o ya entrando en la fase de diseño, bueno, que todos conocemos la potencia del software, quizás esta es la parte más conocida, o la que más se divulga, ¿no? La parte de edificación y diseño, pues la potencia que está ofreciendo el programa, tanto en esa visualización como en las planimetrías, en la presentación de esos planos comerciales. Pero yo destacaría especialmente la estructuración de la información, cómo está ayudando. Y esta, multiplicándola con herramientas, con plugins, estamos consiguiendo llegar a interoperar con Excel o las bases de datos de una manera muchísimo más dinámica, con herramientas de mediciones, ¿vale? Que cada vez aparecen mejores herramientas de mediciones, o que las herramientas tradicionales, en este caso en España, con Presto o Archimedes, que seguramente conocéis, de CIPE también allí en Latinoamérica, todos ellos están mejorando día a día y ayudando a que las mediciones se multipliquen, ¿no? Por supuesto que esa capa de diseño se ha mejorado con la coordinación, que cada vez es más eficientes, los programas son más potentes, incluso empiezan a aparecer programas de detección de interferencias en tiempo real que nos ayudan, igual que la gestión de las revisiones en tiempo real, que están multiplicando. Eso evidentemente estamos hablando de un nivel de madurez algo más avanzado, pero que ya están aquí para ayudarnos, ¿no? Todo esto, ¿qué resultado tiene? Presentaciones de planos cada vez más potentes, cada vez más gráficos, que ayudan en la construcción y mantenimiento, y plantearnos presentar, por ejemplo, instalaciones de una manera que nunca nos habíamos pensado que podríamos llegar a presentar, ¿no? Un aspecto muy importante en todas estas líneas que ya hemos introducido es el tema del control de la información, ¿vale? Ese control de la información masiva, además de producirse dentro de los modelos, empiezan a existir herramientas de Machine Learning que llegan a predecir un espacio, qué tipo de espacio podría ser, sin saber el espacio. Es decir, podríamos saber que esto es un dormitorio, ¿vale? Solo por la relación con los espacios colindantes, por los metros cuadrados, etcétera. Y esto es lo que nos da uno de los múltiples ejemplos que nos puede dar el Machine Learning. Además, esto es una presentación que hizo el equipo de IBIM, Pedro Núñez Calzado, en Valencia el año pasado en el EUBIM, ¿no? Y la verdad es que son trabajos realmente espectaculares, en el cual integran la información de una manera muy eficiente gracias a todas estas tecnologías y a la programación. Otro aspecto importante es el tema de las nomenclaturas, controles de nomenclaturas. Bueno, pues también empiezan a aparecer herramientas que lo que hacen es ordenar esta información de una manera automática, o también empezamos a ver cómo este tipo de información, por ejemplo la información geotécnica, se empieza a introducir también dentro de los modelos virtuales para ayudar a hacer, en este caso, un mejor control y dimensionamiento de la parte de la cimentación estructural. Son cuestiones que ya se estaban realizando, pero que no lo habíamos visto, no lo habíamos visualizado, y es el nivel de madurez de las empresas el que está ayudando a que esto se esté produciendo, ¿vale? Evidentemente, un siguiente grado sería introducir la parte de simulaciones, que ya hay empresas que están introduciendo las integraciones de los modelos BIM con los programas de CFD, y bueno, estos son algunos de los ejemplos. Entrando en fase de preconstrucción, y bueno, me vais a permitir que ahora vaya a ir
poquito más rápido, ya sé que he ido rápido, pero voy a ir un poquito más rápido para no pasarme mucho de tiempo, ¿vale? Tenemos muy buenos ejemplos de fases de preconstrucción, de cómo aplicando toda la metodología en esta fase para las constructoras podemos optimizar los modelos de información, ya vengan de CAD o vengan de BIM. Si vienen de CAD se modeliza, si vienen de BIM se pasa de un estado de diseño avanzado a una preconstrucción o preconstrucción virtual, introduciendo la metodología Virtual Design Construction y todo el tema de control de costes, control de plazos, y eso hace muchísimo más eficiente el modelo en la obra, llegando a producir pues eso, ahorros interesantes para tanto las constructoras como las empresas que están promoviendo estos trabajos, ¿no? Asimismo empiezan a aparecer herramientas de control en la propia obra que lo que hacen es que ese modelo virtual se contrasta con el modelo real constructivo y me da esas diferencias que puedo de forma rápida y ágil aplicar correcciones para que ese modelo as-built final sea el verdadero, ¿vale? En este caso empiezan a aparecer empresas con un nivel de madurez realmente importante, y yo aquí sí que destacaría en España empresas como el Grupo Lobe, que son uno de los grandes ejemplos de empresas que están aplicando disrupciones tecnológicas constantemente, con grandes inversiones, pero con grandes resultados. Me consta que en Colombia tenéis ejemplos de empresa como Amarillo, que precisamente, bueno, podrían ser ese Grupo Lobe español, con diferentes tamaños de empresa, lógicamente, pero con ese enfoque claramente en la evolución constante, en la integración. Es muy importante conocer este tipo de ejemplos de empresas porque son nuestro marco a seguir, ¿no? Igual que si nos gusta el fútbol, pues seguimos a Messi, ¿no? Pues dentro del ámbito de la construcción tenemos que conocer esos Messis del entorno, de nuestro entorno, para poder tener esa referencia. En la parte de mantenimiento, en la parte de mantenimiento existen ejemplos realmente interesantes de cómo los modelos están integrándose con las bases de datos de información y con el control del edificio, pueden llegar a generar realmente ahorros importantes, en este caso solo desde el punto de vista de la energía, ¿no? Que evidentemente es un coste muy alto, pero que se podría añadir otras capas más, ¿no? Este es un proyecto de Tecnalia, de Building Information Energy, y que integraba el modelo virtual, un prototipo de modelo virtual con el prototipo de modelo energético, ¿no? De tal manera que integrando esas dos bases de datos se conseguía hacer una evaluación real, y los sistemas de energía se podían calibrar en función de las necesidades que tuviera el propio edificio. Bien, en esta parte de mantenimiento también es interesante conocer iniciativas ya no solo de edificios nuevos, sino también iniciativas de cascos históricos existentes, ¿no? Y estamos hablando de algo que es realmente importante en todas las ciudades del mundo, ¿no? Esa parte histórica que es necesaria mantenerla y con un coste elevado, pero que muchas veces su catalogación no, digamos que está catalogada de una manera demasiado tradicional, ¿no? Entonces ahora se empiezan a producir estos entornos de catalogación más modernos, y evidentemente, además de cumplir con esos requisitos de mantenimiento histórico, nos pueden nutrir de esos modelos virtuales para poder presentar esta información en unos entornos web de una manera mucho más amable, incluso hacer recorridos virtuales y poder hacer visitas de ciudades históricas de otras partes del mundo, ¿vale? Bueno, por último sí que me gustaría destacar la parte del desmantelamiento. Dentro del ciclo de vida que estamos hablando, también se empiezan a conocer casos de cómo desmantelar infraestructuras o edificaciones con un nivel de complejidad realmente importante, ¿no? El año pasado se presentó en el EUBIM cómo desmantelar una central nuclear con modelos BIM, ¿no? Ya cuando te dicen esto, pues te quedas absolutamente, ya no sabes qué decir. Y la cuestión es que efectivamente cuando toda esta metodología llega a los entornos más complejos, como una central nuclear, centrales químicas, naves industriales de productos, de aceites, de vinos, etcétera, que necesitan un desmantelamiento
todos estos son procesos altamente costosos y muy complejos, que cuando se enfocan desde el punto de vista de la metodología, pues realmente se pueden llegar a producir ahorros muy notables para estas infraestructuras, ¿no? Bien, por último, lo que me gustaría hacer es, bueno, pues hacer una serie de reflexiones finales sobre este punto en el que estamos. Es decir, la evolución ya está aquí. BIM no es el futuro, es más que el presente, y como ya hemos visto en algunos casos, hay entidades que ya están con un nivel de madurez ya algo más avanzado, y para ellos el BIM es el pasado. Ya hay modelos tradicionales de BIM, ya hay que evolucionar, ¿vale? Pero la forma de acercarse a él es un tema de planteamiento fundamentalmente, ¿vale? De querer hacerlo, y querer hacerlo en cada una de las etapas en las que estamos hablando, ¿no? Y al final todo esto se reduce a decisiones de personas donde el tamaño de la empresa, ¿vale?, no es lo más importante. Yo he conocido empresas muy pequeñitas que han conseguido evolucionar de una manera muy rápida, con pocos recursos, pero porque ha habido mucho interés y mucha dedicación por parte de esas personas dedicadas, ¿vale? Claro que depende de la zona y de las influencias que tenemos, ¿no? Pero va a haber entidades extractoras, ¿no? Si hablamos de Colombia, pues ahí tenéis la Cámara de Comercio, ¿no? Entidades como Nazca, que están ayudando con iniciativas realmente potentes a que sea el sector completo el que se mueva, ¿no? Entonces tenemos que ayudarnos, ¿vale? Para que entre todos consigamos que esta evolución sea mucho más fácil y natural, y no estemos con esa ansiedad constante de que no llegamos a todo, sino que cuantos más estemos en este camino, mucho más será fácil para la globalidad. Y recordemos que esto es como cuando tú llegas a un buffet y tienes 8.000 platos para comerte. Por favor, tú no vas a los 8.000 de golpe, sino que vas poquito a poco, ¿vale? Es cierto que puedes llegar a saturarte y no poder más, pero lo que hay que hacer es planificarse, pasito a pasito, ¿vale? Para que ese pastel tan enorme, pues podamos comerlo tranquilamente, y a lo mejor hay que hacerlo en varios días, y guardar en la nevera lo que no podamos, ¿vale? Pero es importante ese pasito a paso y esa vigilancia constante tecnológica. No podemos perder el hilo, ¿vale? Pero como tampoco podemos estar en todo, vamos a dejar que determinados agentes divulgativos, como los podcasters, como los canales de divulgación, como BIM Channel, como BIM Community, como BIM Hub, nos ayuden también con esa parte ellos hacen una vigilancia tecnológica. Por lo tanto, nosotros, con vigilarles a ellos y estar pendientes, podríamos llegar a tener un nivel de información diaria realmente interesante, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que la programación está en la base de todo esto, y que tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a ellas, y a lo mejor no tanto para programar. Habrá los roles más jóvenes, yo os puedo asegurar que sí o sí os va a tocar, ¿vale? Bueno, yo me considero joven y con mis 45 años y ya estoy pensando en programar, ¿no? Pero sí que es cierto que eso, aún no queriendo programar, tendremos que entender la programación para poder movernos en este entorno de Big Data, ¿no? Y sobre todo no tener miedo a la automatización, es decir, la implantación de todas estas tecnologías que tienen uno de sus máximos exponentes en la robótica, no va a llevar necesariamente a la pérdida de puestos de trabajo. De hecho, en las últimas semanas ha salido algunos gráficos de cómo en Amazon hay un gráfico muy interesante de la evolución del número de robots frente al número de empleados, y cuantos más robots hay, más empleados hay, ¿vale? Incluso a un nivel exponencial. Entonces, en ese sentido, esto no va a suceder. El hecho de la pérdida de trabajo por la robótica, la automatización. Lo que sí que es cierto es que se pueden producir pérdidas de trabajo por no tener las competencias necesarias para poder estar aquí. Yo en España por primera vez en 11 años, ya he conocido un caso de un despido en una gran ingeniería de un perfil, porque no cumplía con los requisitos BIM de la empresa. No es que de la noche a la mañana le pidieran que supiera BIM y no lo supiera, no.
llevaban 6 años advirtiendo de que esto era importante dentro de la empresa. ¿Vale? Si en 6 años una persona no ha sabido entender la importancia de todo esto y se ha negado a evolucionar, creo que ya es un tiempo más que suficiente, ¿vale?, para invitarle a que reflexione sobre si quiere participar en esta sociedad tecnológica o no, ¿vale? Y yo creo que esto es importante, es decir, no podemos quedarnos dormidos, ¿vale? Las empresas en las que estamos nos van a ayudar mucho y durante mucho tiempo, pero estos son negocios y en un momento determinado alguien puede decir, señores, hemos dado oportunidades, la gente no ha sabido entenderla y por lo tanto nosotros tenemos que seguir adelante, y quien no ha querido seguir el camino, pues lo sentimos mucho y le deseamos lo mejor en la vida. Bueno, esto que pensaba que yo no se iba a producir tan pronto, pues ya se está produciendo y es normal, y eso hay que entenderlo, y por lo tanto tenemos que, según nos llegue la decisión de implementar, tenemos que sumarnos en ese camino pasito a pasito, como estamos comentando, y esto lo que va a dar son muchísimas oportunidades y capacidad de generar negocios y evolución constante tanto a nivel empresarial como personal, ¿vale? Creo que me he pasado 3 o 4 minutos de los 45 planificados. Solo daros las gracias, y ahora en un momentito estaré atento al turno de preguntas.